Muy buenos días. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Continuamos con nuestros devocionales de mañana y vamos ahora a ver la parte de Efesios capítulo 2 del verso 1 al verso 10. Efesios 2 del 1 al 10. Pero hoy día vamos a ver solamente los versículos 1, 2 y 3. Dice de la siguiente manera: salvos por gracia, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén por esta palabra. Y que esta palabra bendita siga revelando esa bendición que nosotros tenemos en Cristo. Esta mañana vamos a ver nuestra salvación en Cristo, que es una bendición que nunca nosotros tenemos que dar gracias y agradecer por esta salvación que el Señor Jesucristo trajo a nuestras vidas. Hoy día vamos a ver estos tres versículos, y estos tres versículos tienen tres ideas principales. La primera es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Primero, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo segundo es que estábamos sometidos a tres fuerzas, al mundo, a Satanás y la carne. El mundo, Satanás y la carne, tres fuerzas. Y lo tercero, y la tercera idea de estos tres versículos, encontramos que éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira. Desarrollemos esas tres ideas. La primera es: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este es el resultado del pecado. En todos los hombres, Dios le había dicho a Adán que si comía del fruto prohibido, moriría. Adán y Eva se rebelaron contra Dios y comieron. Por causa del pecado, la muerte entró en ellos y en toda la humanidad. Y dice Romanos 5:12, lo leo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra muerte no significa aniquilación, sino separación. Y hay tres clases de muerte producto de esta separación. Tres clases de muerte. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Veamos la muerte espiritual. Cuando el hombre peca, muere espiritualmente. Su espíritu se separa del espíritu de Dios. Dios es la fuente de la vida. El hombre, separándose de aquella muerte, sufre la muerte espiritual. Así el hombre pierde el espíritu, la imagen, la presencia y la bendición de Dios, y obviamente la comunión con Dios. El hombre queda en la oscuridad espiritual, bajo la maldición del pecado, tal como una rama que al ser cortada del árbol muere. Este es el estado de toda la humanidad, alejados de Dios y muertos en sus delitos y pecados. Esta era nuestra condición antes de unirnos a Cristo, antes que se nos revelase la gracia salvadora de Dios Padre. La muerte física también. La muerte espiritual primero, la muerte física.
por causa del pecado, un día todos moriremos, pues todos hemos pecado. En ese instante nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo y esta es la consecuencia del pecado. Por eso es la muerte física, es la separación de nuestro espíritu del cuerpo. El cuerpo volverá al polvo de donde fue tomado y nuestro espíritu, es decir, la persona que somos, irá al cielo o al infierno. Y también la muerte eterna, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Esta es la eterna separación de Dios, privados eternamente de su presencia y sin ninguna esperanza de salvación, condenados eternamente y arrojados al lago de fuego y azufre. Ahí está segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y verso 9. Las Escrituras también llaman a este estado eterno la muerte segunda. Apocalipsis, capítulo 2, 11 y Apocalipsis 21, el verso 8. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. También el otro punto que está en el énfasis en estos versículos es: estábamos sometidos a tres fuerzas: al mundo, a Satanás y la carne. Primero, dice la corriente de este mundo. Andábamos según la corriente de este mundo. Los peces vivos nadan contra la corriente, pero los peces muertos son arrastrados por ella. Todos los descendientes de Adán hemos heredado la muerte espiritual. En ese estado éramos arrastrados por la corriente de este mundo. El estilo de vida, la mentalidad, las costumbres de la sociedad son una poderosa fuerza que ejerce presión sobre nosotros. La sociedad en su conjunto, con su egoísmo, falsedad, vanidad, fornicación, materialismo, vocabulario perverso, etcétera, 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 es una corriente poderosa que nos arrastra. Aclaremos, aquí en estos versos encontramos la palabra mundo. En el griego es la palabra cosmos y tiene cuatro significados de la palabra mundo. Siempre en el texto y en el contexto nos indica cuál es el sentido en que la palabra está siendo usada. La palabra mundo, voy a repetir, en el griego es cosmos, tiene cuatro significados. Entonces, viendo el contexto y el texto mismo, vamos a ver a qué se refiere Pablo con la palabra mundo. Pero en la Biblia hay cuatro significados. Primero, se refiere al universo. Efesios 1:4, Hebreos 11:3. También se puede referir al planeta Tierra. Salmo 24:1, Juan 17:11 y 15. Y tercero, puede referirse a la humanidad. Juan 3:16, Juan 17:21. Y como cuarto significado en la Biblia, la palabra mundo se refiere a un estilo de vida y sistema humano y diabólico rebelde contra Dios. Ahí está Santiago 4:4, primera de Juan 2:15 al 17. Ahora, en este contexto, en Efesios 2, del verso 1, 2 y 3, esta palabra mundo está usado en este último sentido. Es decir, estamos diciendo que es un estilo. Pablo está diciendo: no dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Es el estilo de vida y sistema humano y diabólico rebelde contra Dios. Contra Dios. La corriente entonces de este mundo. Es decir, no lo dejemos arrastrar por el estilo de vida y el sistema humano y diabólico rebelde contra Dios. También encontramos la expresión el príncipe de la potestad del aire. En la sociedad operan invisibles fuerzas satánicas, son espíritus malignos, el principal de los cuales es Satanás. En el Nuevo Testamento se lo denomina la potestad de las tinieblas, Colosenses 1:13,
el Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4, y el príncipe de este mundo, Juan 14:30. Satanás, por medio de los malos espíritus, opera en los rebeldes, esos ángeles caídos y los demonios. Su operación consiste en potenciar la maldad de los malos, la rebeldía de los rebeldes y la incredulidad de los que no quieren creer. Cuando dice la expresión hijo de desobediencia, Pablo, significa tener una naturaleza rebelde ante la autoridad de Dios. El hombre puede tener únicamente una de estas dos actitudes: sumisión o rebeldía. Adán se rebeló. Jesús se sujetó al Padre y fue obediente hasta la muerte. El pecado capital de todos los hombres es la rebeldía hacia Dios. La rebeldía es la raíz de todos los otros pecados. Cuando el hombre tiene una actitud rebelde, está dando lugar al diablo para que obre en él para destruirlo, tanto a él como a otros a través de él. Y para terminar, los deseos de nuestra carne, dice Pablo. Esta es la tercera fuerza a la que antes vivíamos sometidos. Carne en el griego es sar, la palabra sar, la que no se refiere al cuerpo físico. El cuerpo en griego es soma, y es la expresión que se usa en el Nuevo Testamento para referirse tanto al cuerpo físico como también a la metáfora correspondiente cuando habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Efesios 1, versículo 23. Aclaremos, la palabra sar en el Nuevo Testamento también tiene 4 significados y usos diferentes. 1, se puede referir a hombre, a humanidad. Hechos 2:17. Marcos 13:20. Segundo, puede ser sinónimo de cuerpo físico, es decir, de soma. 2 Corintios 10:3. Efesios 2:11 y 6:12. Número 3, puede referirse a la propia debilidad humana. Mateo 26:41. Y cuarto significado de la palabra sar o carne es la naturaleza pecaminosa del ser humano después de la caída. El hombre está sujeto al pecado y reducido a debilidad e incapacidad. La mejor descripción de lo que es la carne está en Romanos capítulo 7, del 14 al 25. El hombre por su propio recurso es impotente para hacer el bien, cumplir las demandas de la ley, y se vuelve un esclavo de su naturaleza pecaminosa, un siervo del pecado, y queda sometido a sus deseos carnales. Este último significado es el sentido en que se usa aquí la palabra carne. La palabra sar aquí, en este pasaje de Efesios, es lo que dice Pablo, significa nuestros deseos carnales que batallan dentro de nosotros. En nuestra vida anterior vivíamos dominados por el deseo, la voluntad y los pensamientos de la carne. Nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestras actitudes eran contrarios a la voluntad de Dios. Con nuestra actitud estábamos diciendo: yo hago lo que quiero, vivo como a mí me parece, como se me da la gana, voy a actuar según yo sienta o se me antoje. Esta es una posición que determina un estilo de vida rebelde ante Dios. Por eso hoy día en nuestras oraciones demos gracias a Dios por la salvación, pero también oremos para renunciar a toda rebeldía, a toda anarquía y toda falta de sometimiento a la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que así sea.